Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hablar de piezas claves para la decoración básica de nuestro hogar. Son elementos decorativos que podemos usar en cualquier época del año y en cualquier lugar de nuestra casa. Así que si os interesa el vídeo, quedaros conmigo. Quería hacer este vídeo no solamente explicativo, sino también un poquito visual, y para ello os voy a ir enseñando la manera en la que yo uso estas piezas a la hora de decorar mi casa. No significa que sean las únicas, pero sí las más comunes a la hora de decorar. Entonces, os voy a explicar unas cuantas, os voy a enseñar de la manera en la que yo lo hago. No significa que sea la mejor ni la más correcta, es simplemente como yo lo hago y si os puede servir de ayuda para empezar a decorar vuestras casas o para darle un aire nuevo a vuestros hogares. Así que nada, comenzamos. En el número 1 tenemos los libros. A mí me encanta decorar con libros, da mucho juego a la hora de poner objetos decorativos junto con ellos, ya sea en horizontal o en vertical. Y si no tenéis libros bonitos en casa, podéis hacer como yo, que tengo la opción de camuflarlos. Para ello uso un papel. En este caso voy a estar usando el papel que usé para empapelar la pared del comedor, porque este tipo de papel es más grueso y es mejor para manejarlo a la hora de forrar los libros. Yo lo que hago, como veis, es forrarlo como cuando íbamos al colegio antiguamente, que había que forrar los libros. Pues es muy sencillo, no tiene mucha complicación, simplemente es adaptarlo al tamaño del libro. Podéis usar un papel que os guste de acorde a la decoración de vuestro hogar. Yo lo uso en estos tonos porque son los que van con mi casa, con las cosas con las que yo suelo decorar, pero como ya sabéis podéis hacerlo como más os guste. Voy eliminando los trocitos para que no se quede nada por fuera y de esta manera se disimula también pues los bordes de la portada. Yo suelo forrarlos los que son de tapa dura porque son mucho más fácil que los de tapa blanda. También hay que tener en cuenta que al ser tapa blanda pues se mueve más a la hora de forrarlo, pero bueno, que también lo podéis hacer tranquilamente. Y si tenéis bastante maña a la hora de escribir, hasta podéis escribirle en el lomo del libro algo que os guste relacionado con la decoración o con lo que más os guste. Y como veis es súper sencillo. Como decía antes, sirve tanto para decorar mesas de centro, estanterías, muchísimas zonas del hogar. En la cocina, si os gusta por ejemplo los libros de recetas de cocina, podéis también utilizarlos para decorar en algún rinconcito de la cocina que quede bonito. Yo por ejemplo lo he puesto aquí con una velita y unas piedras para decorar. En la estantería podéis poner 1, 2, 3 o los libros que queráis. En la zona del dormitorio, por ejemplo, un libro que os estéis leyendo, simplemente le ponéis una velita encima y ya queda hasta bonito para decorar. También podéis usar libros pequeñitos como estos que tengo yo aquí, los ponéis juntitos en vertical, apoyados en una estantería como este caso, y la verdad es que es muy variado. Ahora vamos a hablar del número 2, que son las bandejas y las bases. También son un elemento decorativo que podemos usarlo en muchas zonas de nuestros hogares, como por ejemplo el tema de lo que son las bases. Podemos usarla en la cocina, en la zona donde ponemos por ejemplo el salero, donde ponemos las cosas que usamos para cocinar. Es una manera bonita de decorar nuestra cocina, aparte de que nos sea útil. Yo por ejemplo cuando lo tengo todo aquí simplemente muevo la base, limpio la zona de debajo y no tengo que estar moviendo cosa por cosa. También lo tengo más recogidito y de esta manera visualmente queda mucho más bonito. También podemos usar las bandejitas para decorar con frutas, por ejemplo, como si fuera a modo frutero, y queda mucho más bonito. Estas bandejitas, por ejemplo, para decorar en una habitación, poniendo una macetita y un ambientador o una vela, también es una opción muy chula para decorar.
y también podemos usarla para poner jarrones y poner más complementos. En el número 3 tenemos jarrones y flores. Estos los he puesto juntos porque la mayoría de las veces yo suelo decorar el jarrón con flores o con ramas. No solamente flores, sino ramas artificiales. Pueden ser naturales también si podéis comprar y adquirir ramas, o sea, flores naturales. Suelen ser más caras, por eso yo siempre opto por las artificiales porque perduran más en el tiempo y a la larga sale más económico. Podemos usar, por ejemplo, los cuencos, en este caso con piñas, ahora que es temporada de invierno y van bien con la decoración. También podemos usarlas solas, sin que no tenga nada de decoración, simplemente con un cuenco bonito o un jarrón bonito sirve como decoración. Y luego tenemos la opción pues de ponerle las flores, las que más nos gusten según la temporada. Hay muchas que son atemporales, que no hacen falta una temporada en concreto. Entonces eso ya depende de cada persona, de las flores que le gusten, de cómo tiene decorada su casa. Pero yo os enseño un poquito más o menos cómo lo tengo yo, cómo suelo decorar. Sabéis que lo voy cambiando por estaciones del año. Y bueno, ahora estamos en invierno y he puesto un poco flores neutras que van bien con cualquier época del año. Pero también os digo que si no os gustan, por ejemplo, las flores, podéis usar ramas artificiales como por ejemplo el eucalipto, como las ramas de olivo, que también son muy bonitas para decorar. Pero bueno, que eso es ya muy personal y cada uno lo que más le guste. Por ejemplo, en esta zona del pasillo tengo una cestita con unas ramitas con flores muy pequeñitas y justo arriba una que es colgante. Las flores colgantes o ramas colgantes también son muy bonitas, dan mucha vida a la casa. Y por ejemplo, en este caso las flores naturales, que yo tengo no flores, pero sí tengo muchas plantas naturales dentro de casa, tanto dentro como fuera. Y dan muchísima alegría porque es como llevar la naturaleza hacia dentro de nuestros hogares. Así que es una opción súper bonita para decorar. En el número 4 tenemos las velas. Las velas también son un artículo de decoración muy importante, ya que transmiten mucha calidez, mucha armonía. Podemos usarlas tanto en formato de solo vela, con candelabros, con portavelas. Eso también depende del gusto de cada persona. Por ejemplo, en una mesita de centro, como os he enseñado antes, pues una velita para una tarde de café, para leer un libro. Siempre como que son elementos claves para decorar y visualmente quedan muy bonitas. Aparte de, como os he dicho antes, dar ese ambiente de calidez a nuestros hogares. Podéis usarla tanto en el comedor como en la cocina. También podéis usarla en el baño, en las habitaciones. En fin, creo que las velas valen para cualquier zona de nuestras casas y ya os he dicho que esto es fundamental para decorar nuestros hogares. En el próximo lugar tenemos el arte. En el arte entra un poquito de todo. Sabéis que a mí me encanta decorar con láminas. Son, vamos, de mis favoritas y dan muchísimo juego a la hora de la decoración. Podemos usarla, por ejemplo, para tapar elementos como los enchufes, que a veces tenemos en un sitio un enchufe que está muy feo, que queda mal, pues lo tapamos. También, por ejemplo, como tengo yo, en la zona del café siempre me gusta poner una lámina de acorde a la temporada del año porque me gusta, esto ya es muy personal, pero siempre la voy cambiando. En la zona de las estanterías, también en la habitación tengo un rinconcito de lectura donde tengo la butaquita y ahí también voy cambiando las láminas según la temporada del año. Bueno, las cambio en toda la casa según la temporada del año. Los que ya me conocéis sabéis que yo la voy cambiando constantemente y siempre las dejo en Instagram. Tenéis una carpeta que se llama láminas y ahí os las voy dejando todas. Si las queréis, si os gustan, me las podéis pedir, que yo encantada os la paso totalmente gratuito, no os cobro nada por pasaros las láminas. Y bueno, habéis visto que también tengo en el fondo de la tele, que es en la Samsung de Frame, que se puede poner también láminas a modo cuadro. Y bueno,
que me encanta decorar con láminas. Y ya por último tenemos mantas y cojines. También es fundamental a la hora de decorar saber un poquito cómo pues poner las mantitas o los cojines, no solamente para la cama, que tenemos siempre el pensamiento de que las mantas son para la cama y nada que ver. Podemos poner una en los pies de la cama, como veis aquí, y luego os voy a enseñar cómo lo hago yo para la zona del sofá. Por ejemplo, tenemos una mantita. ¿Qué hacemos normalmente? Doblamos la manta en varias partes y la dejamos en el sofá. Pues no lo vamos a hacer así. Vamos a colocarla de una manera como dejada caer, como muy casual, por así decirlo. Se deja caer en un ladito del sofá. Simplemente no hay que acomodarla mucho, es como dejarla que caiga como si fuera de manera casual, que tires la manta y así se queda. La estoy recolocando un poco, pero bueno, para que más o menos, si no tenéis idea, podáis verlo. Y luego está el tema de los cojines. Muchas veces yo he visto fotos de casas que ponen los cojines y decoran de una manera de como dejando caer el cojín y ya está, vale, ya he decorado con cojines. Y de esta manera, pues la verdad es que no queda visualmente bonito. Una manera de que los cojines queden bonitos, primero ahuecarlos bien, siempre que el relleno sea más grande que la funda, porque de esta manera el cojín queda mullidito. Si ponéis un relleno muy pequeño, se queda como vacío, entonces da un aspecto como de que está como pobre el cojín, como que le falta chicha. Entonces de esta manera también vamos a jugar con los colores según la temporada y siempre le damos el toque de karate, como le llamo yo, en el centro para dejarlos, como veis, de esta manera que queda mucho más bonito visualmente. Y bueno, estos son mis piezas claves para decorar el hogar. No sé si os gustan más cosas, pero esto es como un básico. Luego hay muchísimos más artículos de decoración, pero para mí estos son los básicos del hogar. Así que nada, espero que os haya gustado. Y bien, si has llegado al final de este vídeo y te ha gustado, dejarme en los comentarios si ya ponéis en práctica utilizar estas piezas de decoración, estos productos decorativos para vuestros hogares. La verdad es que para mí son imprescindibles, yo siempre los tengo, son como los básicos y a partir de ahí ya podemos decorar por estaciones, por gustos, por colores. Como siempre os digo, yo cuando enseño un vídeo de decoración es adaptado a mi casa, a los colores que yo utilizo para decorar, pero yo lo que quiero transmitir es la idea, que vosotros lo llevéis a vuestra casa, a vuestro terreno y a los colores con los que más os sentís a gusto a la hora de decorar. No significa que tengáis que hacerlo igual que el mío, simplemente os doy esa idea y luego cada uno pues ya lo puede o transformar o llevarlo a su estilo. Así que nada familia, si os ha gustado este vídeo, dadme un like como siempre que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si sois nuevo o nueva por aquí, compartir este vídeo que también es una manera de ayudar para que mi canal crezca a personas que les guste la decoración y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, chao.